Hola a todos. ¿Qué tal si hoy le damos una vuelta juntos a un texto de esos milenarios que intenta responder a las grandes preguntas? Ya sabéis, el amor, por qué sufrimos, el caos, el orden en el mundo. ¿Suena bien? Hoy vamos a meternos a fondo con unas notas que tenemos sobre el libro del Génesis. El material lo llama la saga de los orígenes, que ya de por sí suena potente. Sí, lo es. Y lo curioso es que las notas tienen como dos enfoques, ¿no? Uno más reflexivo, quizá, sobre el significado, y otro, bueno, muy centrado en la acción, en el drama humano que hay ahí. Exacto. Usaremos esa doble mirada como guía. Bueno, pues vamos a desgranar esto, ¿no? Venga. La idea, según estas fuentes que manejamos, es hacer una exploración bastante detallada de las historias clave del Génesis. Intentar pillar no solo qué pasa, la trama, sino también la estructura que tiene debajo y el mensaje central que parece querer transmitir. Vale. Y para organizarnos, seguiremos la división que sugiere el propio material. Primero, nos metemos con los inicios, digamos, cósmicos y humanos. La creación, la famosa caída, el diluvio que es tremendo, y lo de la Torre de Babel. Esos son los capítulos del 1 al 11, más o menos. O sea, la base de todo, ¿no? Entiendo. Justo. Luego, la cosa cambia. El foco se va al linaje de la fe. Ahí los protagonistas son Abraham, Isaac y Jacob. Figuras complejas, fascinantes. Eso va del capítulo 12 al 36. Ajá. Y ya para rematar, la historia de José, que es una pasada, llena de traición, de sufrimiento, pero al final, bueno, una redención bastante sorprendente. Capítulos 37 al 50. Vale. Lo que más llama la atención aquí, y las notas insisten mucho en esto, es cómo estas historias, que son antiquísimas, buscan como establecer patrones, ¿sabes? Arquetipos que intentan darle sentido a lo que somos, a la condición humana y a nuestra relación con, bueno, con lo divino, con lo trascendente. Entendido. Pues si te parece, arrancamos por el principio de todo. La creación, capítulos 1 y 2. Las notas le dan mucha importancia a la idea de orden saliendo del caos. O más bien, de algo informe, ¿no? Sí. No es una batalla tipo Star Wars, sino un proceso como deliberado. Dios creando espacios, dicen las notas, los 3 primeros días. Separa luz y oscuridad, aguas y cielos, tierra firme. Ajá. Y luego, los siguientes 3 días, llena esos espacios. Astros, peces, aves, animales. Y, al final, nosotros, los seres humanos. Tiene como un ritmo casi poético, con esa frase que repite, vio Dios que era bueno. Eso es. Y que culmina con un muy bueno cuando crea a la humanidad. Exacto. Esa estructura que comentas es clave según el análisis que tenemos. Sugiere un diseño, ¿no? Una intención, un universo con propósito. Y la culminación, como bien dices, es la humanidad, creada a imagen de Dios. Que no es poco. No, claro, para las fuentes esto no es un detalle sin más. Implica una dignidad especial, un propósito, cuidar la creación, multiplicarse. Se destaca mucho esa idea de una relación original muy cercana en el Edén, directa, sin barreras con el Creador. Algo que, de alguna manera, se sugiere que sigue siendo como un anhelo profundo que tenemos. Ya. Pero claro, ese paraíso dura, bueno, un suspiro. El capítulo 3 nos mete de cabeza en el drama, la caída. Ahí la historia da un giro, total. Sí, la descripción en las notas es muy visual. La serpiente, que es el símbolo de la astucia, de la tentación. Fíjate que no niega a Dios directamente, sino que siembra la duda. Eso es lo peligroso. Cuestiona su bondad, su palabra. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa ambición, ese querer cruzar un límite, eso es lo que rompe todo. Y las consecuencias que se describen son, inmediatas y demoledoras. Aparece la culpa, la vergüenza. Por eso se cubren, ¿no? Porque se sienten expuestos. El miedo a Dios. Sí. La relación se rompe a todos los niveles. Con Dios, entre ellos, Adán culpa a Eva, Eva a la serpiente, lo típico, y con la propia creación. Claro. La expulsión del Edén es el símbolo de esa pérdida, de ese jardín perdido. Y las dificultades que se añadan al trabajo, al parto, se presentan como un reflejo de cómo esa ruptura lo afecta todo, toda la existencia. Es la entrada del desorden en nuestra experiencia. Y a partir de ahí, las notas dicen que el caos va a más. O sea, que no para de escalar. El capítulo 4 ya nos da de lleno con Caín y Abel. El primer asesinato. Tremendo. Nacido de los celos, de la envidia, porque Dios parece preferir la ofrenda del hermano. Es una ilustración brutal de cómo esa primera rebelión, esa semilla, florece en violencia. Exactamente. Y el análisis de las fuentes sugiere que esto no es un caso aislado, Es el principio de una espiral hacia abajo. Se habla de corrupción por todos lados, de violencia que llena la tierra. Incluso se mencionan unas figuras un poco raras, los Nefilim.
Ah, sí, eso suena misterioso. Sí, seres que se mencionan muy de pasada. Se interpretan de muchas formas, a veces como gigantes, héroes caídos. Su presencia parece coincidir con un aumento de la maldad. Y esta corrupción llega a tal nivel que provoca lo que el texto describe como dolor en el corazón de Dios. Y eso lleva a la decisión del diluvio. Es una imagen fuerte, ¿eh? Un creador que sufre por lo que ha creado. Pero justo en medio de ese juicio, que parece inminente, aparece Noé. Ajá. Las notas lo pintan como alguien que va a contracorriente. Justo dice caminó con Dios. Le mandan construir un arca gigantesca que debió parecer una locura a la gente de su época. Imagínate. Aquí el material subraya la fe como acción. Una confianza total en lo que Dios le dice frente a la lógica, al cachondeo general seguramente. Y fíjate qué interesante que, justo después de la destrucción masiva, la historia mete un elemento de esperanza, de compromiso por parte de Dios. El pacto, sellado con el arco iris. El famoso arco iris. La promesa de no volver a destruir todo con agua. Es un momento donde, según esta lectura, la misericordia de Dios pone un límite al juicio. Reafirma su compromiso con la creación, a pesar de lo frágiles que somos. Sin embargo, parece que la tendencia humana a creérnoslo mucho resurge rápido. Llegamos al capítulo 11, la Torre de Babel. Babel. Aquí el problema ya no es uno solo, es colectivo. La humanidad, todos unidos, hablando igual, deciden construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. ¿Para qué? Para hacernos un nombre. Ahí está la clave. Las fuentes lo ven como un acto de orgullo total. Un intento de ser autosuficientes, de llegar a ser como dioses por nuestros propios medios. Y la consecuencia que se describe es la confusión de lenguas. Babel, que el nombre ya juega con la palabra hebrea para confundir, se presenta no solo como el origen mítico de los idiomas, sino como la causa de que nos dispersemos, de que nos fragmentemos. Claro. Aquel proyecto de unidad se rompe, y surgen muchos pueblos que, a menudo, no se entienden, no colaboran. La conclusión que parece sacar el Génesis de esta primera gran parte, según las notas, es profunda y un poco oscura. La raíz del problema del mundo, del caos, está en nosotros mismos, en nuestras elecciones, en nuestra naturaleza. Pues sí, la verdad es que el panorama que pintan las notas hasta aquí es bastante desolador. División, juicio, parece que la humanidad está atrapada en un ciclo de rebelión y consecuencias. Pero entonces, las fuentes dicen que hay un cambio radical en el capítulo 12. Sí. Casi como si empezara otra historia dentro de la historia, ¿no? Precisamente. Es un giro narrativo fundamental. Dios ya no habla a toda la humanidad, sino que elige a uno. A un individuo concreto, Abraham. Un tipo de Ur, que era una ciudad importante en Mesopotamia, muy avanzada, pero también, llena de ídolos, de otros dioses. Ajá. Y los detalles que resaltan las notas son cruciales para entender por qué esta elección es tan rara. Abraham ya es mayor, tiene 75 años. Su mujer, Sarai, que luego será Sara, es estéril. O sea, humanamente hablando, no parece el mejor candidato para fundar una nación, ¿verdad? Pues no, la verdad. Y la llamada que recibe es exigente a más no poder. Vete de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te enseñaré. Dejarlo todo. ¿Tela? Y todo basado en una promesa triple, que parece casi imposible, dadas las circunstancias. Le dará una tierra, una descendencia enorme, como las estrellas, y, atención, a través de él, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Una promesa tremenda. Lo que se subraya aquí es el contraste total, la lógica humana por un lado y la fe que se necesita por otro. Es un salto al vacío, ¿no? Basado solo en la palabra de Dios. Pero, ojo, es fundamental entender, y las notas insisten en esto, que Abraham no nos lo presentan como un superhéroe de la fe sin fallos. ¿Qué va? Al contrario. Ah, no. Vemos sus dudas, sus miedos, como cuando hace pasar a Sara por su hermana en Egipto porque tiene miedo de que lo maten. Ostras, sí. O su impaciencia, cuando ve que el hijo prometido no llega, sigue el consejo de Sara y tiene un hijo, Ismael, con la esclava Agar. Intenta, como quien dice, echarle una mano a Dios, ¿sabes? Adelantándose a sus tiempos. Y esa impaciencia, como se menciona, trae consecuencias dolorosas que duran. Un recordatorio potente de que lo que hacemos tiene efectos. Cierto. Pero lo paradójico, y este es un punto clave que sacamos de las fuentes, es que la historia subraya una y otra vez la fidelidad de Dios a su promesa, a pesar de los fallos de Abraham. Dios sigue adelante con su plan. Vale. Incluso en lo de Sodoma y Gomorra. Más allá del juicio a esas ciudades, que eran un desastre, lo destacable es cómo Abraham intercede. Ese diálogo tan atrevido, ese regateo con Dios. ¿Vas a destruir al justo con el malo? Eso revela una cara de Dios que es justo, sí,
pero también paciente, dispuesto a escuchar, a mostrar misericordia si hay base para ello. Y en contraste con Abraham, que intercede, está su sobrino, Lot. Él eligió vivir cerca de Sodoma por las ventajas materiales, ¿no? Se apegó a ese sitio. Sí. Y aunque lo rescatan por los pelos, lo pierde casi todo y su familia, acaba fatal. Las notas lo usan como una advertencia, ¿no? Sobre el peligro de apegarse demasiado a lo material o a sitios moralmente chungos. Al final, contra toda lógica humana, nace Isaac, el hijo de la promesa. Y con él llega la prueba más bestia para Abraham, la del capítulo 22, la orden de sacrificar a ese hijo tan querido en el monte Moria. Uf, esa parte es durísima. La tensión es máxima. La pregunta que plantean las fuentes es desgarradora. ¿Qué quiere más Abraham? ¿El regalo, Isaac, o a quien le dio el regalo, Dios? Su disposición a obedecer, aunque al final Dios provee un carnero para sustituirlo, se presenta como la cumbre de su confianza, de su entrega. La saga familiar no pierde fuelle con la siguiente generación, ¿eh? Isaac parece más tranquilo, pero el conflicto vuelve con sus hijos gemelos, Jacob y Esaú. Sí, ahí se lía otra vez. Y, de nuevo, las notas señalan un patrón que desconcierta. Dios parece preferir a Jacob, el segundo, el suplantador, eso significa su nombre, el que le compra la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas y luego le engaña para quitarle la bendición del padre. ¿Empieza el Jacob este? Otra vez, la elección divina cae sobre el menos esperado, el que es moralmente ambiguo, ¿no? Y la vida de Jacob parece marcada por esa astucia del principio, pero también por sus consecuencias. Tiene que huir de Esaú y acaba trabajando para su tío Labán, que resulta ser igual o más tramposo que él. Anda. Le engaña con sus hijas, Lea y Raquel, le engaña con el sueldo. Lo que las fuentes llaman una especie de justicia poética. El que engaña es engañado. Prueba su propia medicina, vamos. ¿Y cuál es el momento clave para Jacob? Las notas destacan mucho ese episodio tan misterioso, ¿no? La lucha por la noche junto al arroyo de Jaboc. Sí, esa noche es fundamental. Pelea con un ser desconocido, que a veces se interpreta como un ángel o Dios mismo, hasta el amanecer. Y se niega a soltarlo si no le da una bendición. Es en esa pelea agotadora donde le cambian el nombre. Israel, que significa el que lucha con Dios. Y no solo le dan un nombre nuevo, sino una identidad nueva. Pero ojo, sale de allí cojo, con una cojera para siempre, un recordatorio físico de ese encuentro que lo cambió y de su propia debilidad. ¡Qué fuerte! El mensaje que parece extraerse de esta parte, según las fuentes, es potente. Dios no busca gente perfecta. Trabaja con personas complejas, con sus luchas, sus defectos, pero que persisten en buscarle, que luchan con él hasta conseguir su bendición. La persistencia en buscarle parece clave. Y esta línea familiar, tan llena de drama, de fe imperfecta, de lecciones divinas que nos descuadran, nos lleva a una de las historias más de película de todo el libro, ¿verdad? Efectivamente. Si conectamos esto con la visión general que dan las notas, vemos cómo esa promesa a Abraham se va tejiendo a través de generaciones complicadas y desemboca en la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob, que ahora se llama Israel. José, el soñador. La descripción en las notas es muy viva. El hijo favorito de Jacob. Se nota por esa famosa túnica de colores que le regala su padre. Claro. Y eso, despierta una envidia tremenda en sus 10 hermanos mayores. Además, sus propios sueños, donde se veía mandando sobre ellos, pues no ayudaban mucho a calmar los ánimos. Normal. La envidia llega a tal punto que piensan en matarlo. Al final deciden venderlo como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto. Es una traición brutal, dentro de la propia familia elegida. Sí. José pasa de ser el niño mimado, el favorito, a un esclavo sin nombre en la potencia mundial de la época. Un descenso, en picado. Pero aquí es donde las notas señalan un tema que se repite y que es central. La providencia de Dios actuando incluso en las peores situaciones. Eso es. A pesar de ser esclavo en casa de Potifar, un pez gordo egipcio, José destaca por su integridad, su habilidad y prospera. Luego viene la prueba moral con la mujer de Potifar. Sí. Como se resiste a sus insinuaciones, le acusa falsamente de intento de violación y acaba en la cárcel. Su vida es una montaña rusa total, de la cima al pozo, como dicen las fuentes. Pero incluso en la cárcel, su carácter y sus dones no se quedan escondidos. Interpreta bien los sueños de 2 compañeros de celda, el copero y el panadero del faraón. Ah, sí. Y aquí hay otro momento de aparente abandono que las notas resaltan. Cuando liberan al copero y vuelve a su puesto, se olvida de José, durante 2 años enteros. Es otra prueba de paciencia, de esperar en la oscuridad. Sin embargo, esa habilidad olvidada, la de interpretar sueños, será la llave que al final le abra la puerta. El faraón tiene unos sueños rarísimos, de vacas gordas y flacas, espigas, llenas y vacías.
que nadie en su porte sabe descifrar. Y ahí es cuando el copero se acuerda. Claro, se acuerda del joven hebreo de la prisión. Sacan a José corriendo, lo lavan, lo visten bien y lo llevan ante el rey más poderoso del mundo. Y José no solo interpreta los sueños correctamente, 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna terrible, sino que, y esto es clave según el análisis, propone un plan práctico detallado, almacenar grano en los años buenos para sobrevivir a los malos. ¡Qué listo! Su sabiduría impresiona tanto al faraón que toma una decisión increíble. Sí, el resultado es, casi, de no creer. De ser un esclavo, un prisionero extranjero, José es nombrado virrey de Egipto, el segundo al mando, con poder para llevar a cabo su plan. Exacto. Aquí las fuentes subrayan una ironía divina profundísima. La traición de sus hermanos, el acto más bajo que se puede imaginar, fue justo el camino que Dios usó para poner a José en esa posición de poder. No solo para salvar a Egipto, sino a toda la región, incluida su propia familia. Porque la hambruna que predijo llega con fuerza y afecta también a Canaán, donde vivían Jacob y sus otros hijos. La necesidad les obliga a viajar a Egipto a por comida. ¿Y allí? Y allí, sin saberlo al principio, se encuentran cara a cara con el hermano que vendieron años atrás, que ahora es un pez gordo egipcio que controla toda la comida. Se crea una tensión narrativa, magnífica, que las notas describen muy bien. José los reconoce, pero no dice quién es enseguida. Les pone a prueba. Les somete a pruebas, sí, quizá para ver si han cambiado, si sienten algo. Finalmente, la emoción le puede y llega el momento de la revelación. Y es el clímax emocional de toda esta larga historia. José se da a conocer llorando, pero en lugar de la venganza que humanamente esperarías, Claro. ofrece perdón, reconciliación. Y dice entonces la frase que, según el análisis de las fuentes, resume el mensaje teológico central, no solo de su historia, sino quizá de todo el Génesis. Está en el capítulo 50, versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Es la afirmación rotunda de la soberanía de Dios, capaz de redirigir hasta las peores intenciones y acciones humanas hacia un propósito bueno y salvador. Qué frase tan potente. El libro entonces termina con la reunión de toda la familia en Egipto, ¿no? Jacob bendice a sus 12 hijos, que simbólicamente son las futuras tribus de Israel. Eso es. Y se instalan en Gosén, una zona fértil de Egipto. Dejan de ser un clan nómada y empiezan a ser un pueblo numeroso, aunque extranjero allí. Se sientan las bases para lo que vendrá después, que será el Éxodo. Exactamente. Esa promesa a Abraham de una descendencia como las estrellas empieza a verse ya, de forma concreta al final del Génesis. Prepara el escenario para lo siguiente. Entonces, si intentamos recapitular un poco este viaje por el Génesis, basándonos en lo que hemos sacado de las notas, ¿qué significa todo esto? Hemos visto la creación como orden divino, luego la entrada del caos por la desobediencia humana. Sí. Hemos visto el juicio de Dios ante la corrupción, pero también su misericordia que persiste, el diluvio, el pacto. Hemos visto la división en Babel, y luego ese giro sorprendente hacia la restauración, eligiendo a uno, a Abraham, y su linaje, que es una línea marcada por la fe, pero también por muchas imperfecciones. Cierto. Y todo culmina en la historia de José, como un ejemplo claro de redención y de cómo un propósito divino puede funcionar incluso a través del mal humano para conseguir un bien mayor. Creo que es una síntesis excelente de las ideas clave que resaltan las fuentes, sí. La lectura que ofrecen es que Génesis funciona como una especie de mapa del alma humana y de la historia. Por un lado, explica la ruptura del mundo, ¿no? Esa sensación que tenemos de que algo no va bien, simbolizada en la caída y lo que vino después. Ya. Pero a la vez, y esto es crucial, siembra una semilla de esperanza, una esperanza que no se apaga a través de la promesa a Abraham y cómo se va desarrollando de forma complicada, pero constante. El material subraya la idea de un plan divino por debajo, un propósito que avanza a pesar de los errores, las traiciones, las debilidades humanas, redirigiendo las cosas hacia un fin bueno, que no siempre vemos claro desde nuestra perspectiva. Una perspectiva que desde luego da que pensar. Definitivamente. Y precisamente esa reflexión final de José, la de Génesis 50:20, Dios lo encaminó para bien, nos deja con una cuestión importante, ¿no? Algo para darle vueltas después de esta inmersión. Adelante, plantea esa cuestión. Partiendo de esa idea, de que Dios puede transformar el mal en bien, surge una pregunta más amplia sobre nuestra propia experiencia. ¿De qué maneras inesperadas puede la adversidad, las dificultades e incluso las injusticias que sufrimos, al mirarlas hacia atrás, claro, revelarse como catalizadores, como algo imprevisto que nos llevó hacia un propósito, un crecimiento o un bien mayor que no podíamos ni imaginar en el momento del sufrimiento?
Uf, una pregunta profunda, sí señor, y muy resonante para cerrar nuestra exploración. Agradecemos sinceramente la atención dedicada a este análisis del Génesis. Confiamos en que reflexionar sobre cómo estas historias tan antiguas, sobre los orígenes, la fe complicada y la redención inesperada, pueden seguir ofreciendo perspectivas valiosas hoy, haya sido de interés. Explorar estos textos fundacionales siempre parece arrojar nueva luz sobre las grandes cuestiones humanas.